Dicen que la traición más cruel no proviene de extraños, sino de las personas que una vez mantuvieron más cerca de su corazón. Nunca creí eso hasta el día en que mi hijo, Mateo, puso mi mundo patas arriba. Si alguien me hubiera dicho hace años que el niño al que cuidé durante la enfermedad, que sostuve durante las tormentas eléctricas y al que animé en cada obra de teatro escolar algún día me trataría como una carga indefensa y sin sentido, los habría llamado mentiroso. Pero la vida, como he aprendido en mi vejez, tiene una forma de abofetearte en la cara cuando menos te lo esperas. Tenía 73 años cuando todo empezó a desmoronarse. Siempre había sido una mujer ferozmente independiente. Incluso después de que mi esposo, Fernando, falleciera hace 10 años, manejé nuestra casa, nuestras facturas y nuestras finanzas con el tipo de agudeza que avergonzaría a una mujer más joven. Cociné mis comidas, arreglé mi ropa e incluso manejé el pequeño huerto en la parte de atrás. Todavía conducía yo mismo al mercado todos los martes, y nadie se atrevía a sugerirme que fuera más despacio. Pero lentamente, como una enfermedad inenta que se arrastraba por debajo de la piel, las cosas comenzaron a cambiar. Comenzó con pequeños comentarios de Mateo. «Mamá, ¿estás segura de que deberías conducir sola? Mamá, tal vez sea hora de que dejes que alguien más se encargue de las facturas». Los cepillé. Sabía que tenía intenciones. O al menos, pensé que lo hizo. La verdadera tormenta golpeó una tarde fría en octubre. Estaba sentado en el porche, bebiendo café con leche, viendo las hojas caer como pequeños trozos de confeti del cielo, cuando Mateo apareció con una pila de papeles. Tenía esta mirada en la cara, tensa, como si se estuviera preparando para una discusión. «Mamá», comenzó, aclarando su garganta, «necesito que firmes esto». ¿Qué es?, pregunté, bajando mi taza y ajustando mi chal. «Solo algunos documentos para facilitar las cosas. En caso de que te pase algo». Esa debería haber sido mi primera señal de advertencia. Pero cuando eres mayor, y tu único hijo está frente a ti con una mezcla de preocupación y determinación en sus ojos, te rindes. No leí los periódicos. No hice preguntas. Firmé donde él señaló, y en ese momento de descuidado, firmé mi vida. Pasaron semanas, y empecé a notar rarezas. Mi tarjeta bancaria no funcionaría en el mercado. La factura de la luz, que siempre pagaba en persona en la oficina, fue misteriosamente desocupada. La pequeña independencia a la que me aferraba comenzó a desmoronarse como arena húmeda en mis manos. Luego llegó el día en que la gerente del banco local, señorita Ana, me apartó. «Doña Esperanza», susurró, con la voz pesada de lástima, «¿sabes que tu hijo se convirtió en el único controlador de tus cuentas? Movió todos tus ahorros a una cuenta conjunta a su nombre». Sentí como si el suelo debajo de mí se hubiera abierto. Mis rodillas se tambaleaban, y tuve que agarrar el mostrador para estabilizarme. Me las arreglé para asentir educadamente y tropecé fuera del banco. Mi corazón latía contra mi caja torácica como un animal enjaulado. En casa, me enfrenté a Mateo. Recuerdo la mirada en sus ojos, una mezcla de irritación y condescendencia, como si fuera un niño rebelde haciendo una rabieta a la hora de acostarse. «Mamá, es por tu propio bien», dijo, agitando una mano desdeñosa. «Te estás haciendo viejo. Olvidas cosas. De esta manera, no tienes que preocuparte por nada». Quería gritar, golpearlo, sacudirlo por los hombros y recordarle quién lo crió, quién se sacrificó por él, quién trabajó en 2 trabajos para pagar su título universitario. Pero todo lo que podía hacer era pararme allí, temblando. Los días que siguieron fueron peores. Mateo comenzó a tratarme como a un imbécil. Contaba mis medicamentos frente a mí, restringía mis salidas y me daba lecciones sobre lo que podía y no podía comer. «No más dulces, mamá. El médico dijo que tienes que vigilar tu azúcar». No había visto a un médico en meses. Contrató a una mujer llamada Lourdes para que me vigilara. Era una mujer severa y silenciosa que me seguía por la casa como una sombra. Si yo quería ir al mercado, ella insistía en venir. Si yo quisiera cocinar mis comidas, ella se haría cargo de la cocina. La casa que una vez goberné ahora se sentía como una prisión.
Empecé a evitar los espejos. Dejé de hablar con mis vecinos. Me sentí encogiéndome. Mi personalidad una vez vibrante se disolvió en las sombras de las paredes que solía decorar con fotos de mi familia. Las noches fueron las peores. Me sentaba en la oscuridad, mirando el retrato de Fernando, susurrando: ¿qué hice para merecer esto, viejo? Pero la vida, tan cruel como puede ser, también planta semillas de resiliencia en aquellos que intenta romper. Fue doña Isabela, mi amiga de la infancia del viejo barrio, quien se dio cuenta por primera vez. «Te estás desvaneciendo, Esperanza», dijo una tarde cuando visitó con el pretexto de entregar tortillas frescas. «Ese chico tuyo te está convirtiendo en un fantasma en tu propia casa». Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Ella me hizo prometer ir a las reuniones semanales de la iglesia de nuevo. Al principio, dudé. Pero algo dentro de mí, una chispa obstinada e ininterrumpida, dijo que sí. Ese primer domingo, me puse mi mejor vestido azul, el que Fernando siempre amó, y entré en la capilla con la barbilla en alto. Las otras mujeres me abrazaron como a una hermana perdida. Me alimentaron, me escucharon y, lo más importante, me recordaron quién era. Y allí, en medio de velas parpadeantes y el aroma de la madera vieja y el incienso, hice un voto. No moriría como prisionero en mi propia vida. Mateo podría haber robado mi dinero, mi casa y mi dignidad, pero no robaría mi espíritu. En peace planir tranquillament. No grité. No volví a confrontarlo. Ahora lo sabía mejor. Reuní información. Hablé con señorita Ana en el banco, que discretamente me ayudó a entender lo que Mateo había hecho. Me puse en contacto con una abogada, una joven amable llamada Camila, que prometió ayudarme a deshacer el lío legal que había firmado a ciegas. La parte más difícil fue fingir. Fingiendo que todavía era la anciana mansa y olvidadiza que Mateo creía que era. Le dejé creer que estaba derrotado. Dejé que Lourdes se jade sobre mí. Mantuve la farsa mientras reunía silenciosamente todas las pruebas que necesitaba. Y luego, una noche, sucedió algo que casi me rompe. Escuché una conversación entre Mateo y Lourdes. Se suponía que estaba dormido, pero el insomnio se había convertido en mi compañero nocturno. Sus voces atravesaban las delgadas paredes. «Ella se irá muy pronto», decía Mateo. «Y cuando lo esté, esta casa, el dinero, todo será mío. Ya tengo compradores haciendo cola para la propiedad». Lourdes se rió. La gente mayor nunca lo ve venir. Mis manos temblaron tan violentamente que tuve que morder una almohada para evitar gritar. Esa era mi casa. La casa que Fernando y yo construimos, ladrillo por ladrillo. El jardín donde enterré la primera muñeca de mi hija Rosa cuando murió demasiado joven. La cocina donde se hicieron generaciones de nuestras comidas familiares. Iba a venderlo por debajo de mí. A la mañana siguiente, me miré en el espejo por primera vez en meses. Mi cara estaba alineada y desgastada, pero mis ojos todavía tenían fuego. Y en ese momento, supe lo que tenía que hacer. No era un niño. Y pronto, Mateo iba a aprender exactamente a quién había subestimado. Me desperté esa mañana con una especie de calma que no había sentido en años. No era paz, no. La paz es para aquellos que no tienen batallas más que librar. Lo que sentí fue una resolución. Resolución fría, dura e inquebrantable. Había terminado de ser un espectador en mi propia vida, había terminado de dejar que el niño que crié creyera que podía convertirme en un fantasma sin voz e impotente. Si Mateo pensaba que podía desapodar mi espíritu, había calculado gravemente mal. Empecé pequeño. Cada rebelión, por muy silenciosa que fuera, era una chispa para mi alma. Empecé a salir de casa cuando Lourdes no estaba mirando. Pequeños paseos al mercado, a la capilla, al banco junto al río donde Fernando me propuso matrimonio una vez. Cada vez que salía sin permiso, tenía ganas de respirar de nuevo. Dejaba una nota en la mesa de la cocina, algo tan simple como: «Salí a tomar aire. Volveré pronto». Sabía que enfurecería a Mateo, pero también lo hizo descuidado. Subestimaba lo que una anciana podía hacer con tiempo, paciencia y algunos amigos de confianza. Una tarde en la iglesia, confié en el padre Gabriel.
Le conté todo: los papeles falsificados, el dinero robado, el confinamiento en mi propia casa. Esperaba conmoción o lástima, pero en cambio, me dio un sentido consciente. Esperanza, dijo, colocando una mano cálida sobre la mía. El mayor pecado es cuando aquellos destinados a proteger a los vulnerables usan su poder para oprimir. Tienes todo el derecho, y más, a reclamar lo que es tuyo. Me conectó con un viejo feligrés, don Nicolás, un notario jubilado con una memoria aguda y un sentido aún más agudo de la justicia. Nicolás escuchó mi historia sin interrumpir ni una sola vez. Al final, su rostro estaba enrojado de ira. Tu hijo es un buitre, escupió. Pero los buitres pueden ser expulsados si eres inteligente. Con la ayuda de Nicolás, comenzamos el proceso legal en silencio. Camila, la joven abogada, presentó una solicitud para revisar los documentos que Mateo me hizo firmar. Resultó, como sospechaba Nicolás, que Mateo no solo había transferido mis fondos a su nombre, sino que también había falsificado una segunda firma en algunos documentos de transferencia de propiedad que ni siquiera había visto. Si el proceso se completara, mi casa ya no me pertenecería. Pero aquí es donde la vida te da regalos extraños en lugares improbables. Una noche, mientras hurgaba en el viejo escritorio de Fernando, me topé con un sobre. En el interior había una escritura de nuestra casa, firmada y notariada hace años, nombrando a ambos copropietarios, con una cláusula que establecía que tras la muerte de cualquiera, la propiedad volvería únicamente al cónyuge sobreviviente, irrevocable e intransferible sin el consentimiento por escrito de ambas partes. Mateo no lo sabía. Agarré ese papel a mi pecho como si fuera un bebé recién nacido. Esta era mi arma. Esa misma noche, Mateo llegó a casa borracho. Su cara estaba enrojecida, su corbata sesgada. Entró en la cocina, golpeando una botella de whisky contra la mesa. ¿Por qué siempre te escabulles, mamá? Él gruñó. ¿Crees que la gente no habla? Me avergüenzas, deambulando como un perro perdido. No me inmuté. No soy yo el que debería avergonzarse, Mateo, respondí, con mi voz firme. Crié a un hombre que se convirtió en un cobarde. Levantó la mano como si me golpeara, pero algo, tal vez los años de ver a su madre como débil, tal vez el brillo en mis ojos, lo hizo dudar. Se dio la vuelta y salió corriendo, golpeando la puerta detrás de él. Ese fue el momento en que supe que era el momento. A la mañana siguiente, hice una serie de llamadas telefónicas. Camila presentó una orden judicial de emergencia en el juzgado, deteniendo cualquier transacción relacionada con mis cuentas o mi propiedad. Nicolás entregó un aviso formal al banco, revocando el control de Mateo. Las damas de la iglesia, bendito sea sus corazones, se reunieron a mi alrededor como un ejército de viejos soldados preparándose para la batalla. La semana siguiente, Mateo fue citado a la corte. Cuando recibió el aviso, se rió. No puedes hablar en serio, mamá, dijo, agitando el papel frente a mí. Te estás volviendo senil. Ningún juez va a escuchar a una anciana sin dinero ni poder. No respondí. No era necesario. El día de la audiencia, entré en ese juzgado con el mismo vestido azul. La sala del tribunal era pequeña, el aire estaba lleno de tensión. Mateo se sentó en un extremo, sonriendo, con su costoso abogado a su lado. Me senté solo, pero no tenía miedo. Camila se puso de pie primero, presentando nuestro caso. Habló de documentos falsificados, abuso financiero y las tácticas de control utilizadas para aislar a una anciana de su propia vida. Entonces Nicolás tomó el puesto, detallando la legalidad de la escritura de propiedad y cómo las transferencias de Mateo no solo eran poco éticas, sino ilegales. Y luego fue mi turno. Me puse de pie, mis rodillas temblaban ligeramente, pero mi voz no vaciló. No soy un tonto, comencé. No soy débil. No soy un niño. Soy una madre, una viuda y una mujer que construyó un hogar y una vida con sus propias manos. Crié a ese niño, señalé a Mateo, con amor, con sacrificio, con noches de insomnio y con el estómago vacío para que pudiera tener un futuro. Y me pagó tratando de robar el mismo suelo bajo mis pies. La habitación estaba en silencio, salvo por el sonido de los latidos de mi corazón en mis oídos.
Confié en él, continué. Y se aprovechó de esa confianza. Pero hoy, lo de tiro. No había un ojo seco en la habitación. Incluso el juez, una mujer de cara severa llamada Magistrada Vega, parecía parpadear la humedad. El veredicto llegó rápidamente. El tribunal falló a mi favor. Todo el control financiero me fue devuelto de inmediato. A Mateo se le ordenó pagar cada centavo que había tomado y se enfrentó a cargos penales por falsificación y abuso de ancianos. La propiedad fue legalmente afirmada como mía, intransferible sin mi consentimiento explícito. La cara de Mateo se volvió cenienta. Él no habló. Ni siquiera me miró mientras lo escoltaban. Kane. Pero no se sentía como una victoria. No exactamente. Esa noche, me senté en el porche una vez más con mi café con leche, la puesta de sol pintando el cielo en tonos naranja y lavanda. La casa estaba tranquila, vacía sin la sombra constante del control. Me devolvieron mi libertad. Tenía mi hogar. Y, sin embargo, había un dolor hueco en mi pecho donde se suponía que debía estar el amor de mi hijo. La gente piensa que cuando ganas una batalla como esta, celebras. Pero a veces, el precio de recuperar tu vida es saber que has perdido a alguien por quien una vez habrías muerto. Aún así, estaba vivo. Yo era libre. Y eso importaba. Doña Isabela vino esa noche con tortillas frescas, y nos sentamos bajo las estrellas, dos ancianas que se negaron a ser silenciadas. Siempre supe que lo tenías en ti, dijo, brindando su vaso de horchata por el mío. Sonreí, no porque estuviera feliz, sino porque había sobrevivido. Dormí bien por primera vez en meses esa noche. Pero mi historia aún no había terminado. No, ni mucho menos. A la mañana siguiente, la casa se sentía desconcertantemente silenciosa. No el tipo de silencio que te calma, sino el que se siente como una iglesia vacía después de la medianoche. A pesar de que había ganado en la corte, sabía que la guerra no había terminado del todo. La gente como Mateo, gente borracha de poder y derecho, no se desvanece silenciosamente. Me ocupé con pequeñas tareas. Limpiando los azulejos de la cocina, regando las flores que Fernando y yo una vez plantamos, abriendo todas las ventanas para que el aire rancio pudiera salir y tal vez llevarse a los fantasmas con él. Estaba tratando de sentirme normal de nuevo, lo que sea que lo normal significara para una mujer cuyo propio hijo trató de despojarla de todo. Pero al mediodía, las llamadas telefónicas comenzaron. Primero, fue Lourdes, lloriqueando como una niña, fingiendo que le importaba. Esperanza, no queríamos que fuera tan lejos. Mateo solo estaba estresado. Ya sabes cómo pueden ser los hombres cuando el dinero es escaso. Ni siquiera me molesté en responder antes de colgar. Entonces, fue mi prima Alejandra. Mija, ¿de verdad quieres hacer esto tan público? La familia es familia. Tal vez puedas retirar los cargos. Después de todo, es tu hijo. Familia. Esa palabra. La gente lo usa como un arma en este país, como una cuerda para atarte mientras te desangran. Pero ya no. A última hora de la tarde, llegó una carta a mi puerta, sin sello, sin dirección de devolución, solo mi nombre en la letra de Mateo. Reconocí los bucles de su E y la ligera inclinación de su R de cuando era un niño practicando cursiva en la mesa de la cocina. Lo desplegué con cuidado, mis dedos temblando. Mamá, espero que estés orgullosa de lo que has hecho. Has destruido a esta familia. Todo lo que hice fue por nosotros. Para tu futuro. Nunca quise hacerte daño. Pero tú hiciste tu elección, y ahora vivirás con ella. No te molestes en pedir perdón porque no lo conseguirás. Sin disculpas. Sin remordimientos. Solo culpa y veneno. Me senté en el porche, carta en mano, mirando al horizonte hasta que el sol se hundió y el cielo se volvió violeta. Entonces me di cuenta de que Mateo se había ido mucho antes del caso judicial. El niño que crié, el que construyó fuertes con sábanas y lloró cuando se raspó las rodillas, fue enterrado en algún lugar bajo la codicia y el orgullo. Esa noche, hice algo que no había hecho desde que Fernando murió. Saqué los viejos álbumes de fotos. Me dejé recordar los buenos momentos, las risas, los cumpleaños con pasteles hechos a mano, las mañanas de Navidad donde abrimos regalos de cosas simples,
calcetines, una bufanda nueva, un cuaderno nuevo. Me dejé llorar por la familia que creía tener. Pero con el dolor vino la claridad. No iba a perder otro día de luto por alguien que eligió traicionarme. La semana siguiente, volví a reunirme con Camila. Quiero hacer algo con mi vida, Camila, le dije. Algo que importa. Eso demuestra que no soy solo una anciana a la que le robaron. Soy una persona que se defendió. Que vivió. Camila sonrió, sus ojos oscuros resyaciendo. ¿Qué tenías en mente, señora? Todavía no había pensado tan lejos. Pero la idea se me ocurrió esa noche, en un sueño en el que Fernando y yo nos sentamos junto al río, y él susurró, construye algo que no puedan quitar. Y así lo hice. Tomé una parte del dinero que Mateo había sido obligado a devolver y compré un edificio pequeño y vacío cerca de la plaza de la ciudad. Desmoronado, descuidado, olvidado, como me había sentido durante años. Y lo convertí en Casa Esperanza, un centro comunitario para viudas, ancianos abandonados, mujeres que escapan de hogares abusivos. Un lugar donde nadie sería silenciado, donde nadie se sentiría invisible. El día que abrimos las puertas, doña Isabela lloró. Esto es lo que Dios quería para ti, Esperanza, dijo, sosteniendo mi mano con fuerza. No morir en una mecedora mientras otros deciden tu valor. Se corre la voz rápidamente. Las mujeres vinieron en masa. Ancianas con artritis, madres jóvenes con corazones magullados, adolescentes sin ningún lugar para dormir. Pintaron las paredes, plantaron un jardín, compartieron comidas y secretos e historias de supervivencia. Vi en ellos lo que casi pierdo en mí mismo, resiliencia. Y la vida, como suele hacer, me dio una última prueba. 2 meses después de la apertura del centro, Mateo apareció. Estaba sentado en el jardín, podando las rosas. Parecía más delgado, más desgastado. Su cabello despeinado, sus ojos con un aro oscuro. Ya no es el hombre con trajes a medida ladrando órdenes a los cajeros de los bancos. Mamá, comenzó, con la voz agrietada. No me levanté. Se arrodilló a mi lado. Lo perdí todo, susurró. La casa, las cuentas. Lourdes se fue. Se llevó a los niños. Yo, no tengo nada. Lo miré, de verdad. Por primera vez en años, no vi al hombre que me traicionó, sino al chico roto escondido dentro. No dije nada. Lo siento, se atragantó. Fui estúpido. Me equivoqué. Pensé que si lo controlaba todo, podría protegernos. Simplemente no quería perderte también. Una parte de mí quería llegar. Para acunar su cara como lo hice cuando era niño. Pero otra parte, la parte que se reconstruyó a partir de cenizas, sabía que el perdón no era un derecho, sino una gracia. Me perdiste el día que decidiste que era tuyo para controlar, dije en voz baja. Pero puedes encontrarte a ti mismo de nuevo. Y cuando lo hagas, tal vez entiendas lo que me quitaste. Lo dejé allí, arrodillado en la tierra entre las rosas. No sé si volverá a estar completo. Pero esa ya no es mi carga. Tengo mi casa. Mi nombre. Mi dignidad. Y como me recuerdan las mujeres de Casa Esperanza todos los días, el fuego dentro de una mujer nunca muere realmente. Espera. Se quema. Y cuando sube, nadie puede extinguirlo. Los días que siguieron a la visita de Mateo estaban cargados de recuerdos. Me tumbaba despierto por la noche, mirando al techo, escuchando el sonido de los grillos y preguntándome cómo un corazón que una vez latía para un niño podía doler tan profundamente. La gente habla de desamor romántico, pero no te dicen cómo se siente cuando es tu propia sangre la que te traiciona. Es un dolor que anida en tus huesos, una pesadez que ninguna cantidad de lágrimas puede lavar. Fui a mi rutina en Casa Esperanza, tratando de mantenerme ocupado. Todas las mañanas, barría los escalones delanteros, cuidaba el pequeño jardín de hierbas y preparaba una gran olla de café de olla. Las mujeres venían en oleadas, algunas buscaban una comida, otras una conversación, algunas solo necesitaban un lugar seguro para llorar. Compartimos historias, y en esas historias, también encontré piezas de mí mismo en ellas.
Doña Isabela me habló de su hijo que se mudó a la ciudad y nunca volvió a llamar. Mariela confesó que su nuera la abofeteó cuando nadie más estaba en casa. La joven Sol lloró mientras describía escapar de un matrimonio con un hombre del doble de su edad, arreglado por sus propios padres. Cada historia rompió el aislamiento que había construido alrededor de mi corazón. Y entonces, una tarde, llegó una chica llamada Valentina. No tiene más de 16 años, llevando una mochila hecha jirones y un moretón floreciendo en su mejilla. Parecía un animal callejero, preocioso, listo para correr. ¿Puedo quedarme aquí un rato?, preguntó, con la voz temblorosa. No dudé. Por supuesto, hija. Estás a salvo aquí. A medida que pasaban los días, Valentina hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras eran agudas, cautelosas. Vi mucho de mí mismo en ella. La desconfianza, los muros construidos alto alrededor de un corazón herido. Una noche, mientras el sol se desangré de naranja en el horizonte, finalmente se abrió. Mi padrastro, él, me hizo hacer cosas, susurró. Y cuando se lo dije a mi madre, me llamó mentiroso. Ella dijo que yo estaba tratando de arruinar su matrimonio. Sentí que mi pecho se tensó. Me acerqué, rozando un mechón de pelo de su cara. No eres un mentiroso, le dije. Y no estás solo. Esa noche, me senté con Valentina hasta que se quedó dormida en una de las habitaciones de invitados. Y mientras veía su pecho subir y caer, algo en mí cambió. Era como si la vida me estuviera dando una segunda oportunidad para proteger a alguien, para salvar a una niña de la manera en que nadie me había salvado cuando más lo necesitaba. Pero Mateo, no había terminado. Una semana después, Camila se me acercó con una mirada grave en su rostro. Esperanza, tienes que ver esto. Ella me entregó una carta que había llegado al centro comunitario. Esta vez no estaba escrito a mano. Era official. De un abogado. Aviso de reclamación. Mateo Álvarez tiene la intención de impugnar las recientes adquisiciones de propiedades y alega manipulación financiera durante procedimientos judiciales anteriores. Sentí que la sangre se escurría de mi cara. ¿Me está demandando de nuevo?, pregunté, con la voz vacía. Camila suspiró. Está desesperado, Esperanza. Está tratando de conseguir todo lo que pueda. El viejo yo, el de hace un año, se habría desmoronado. Habría sollozado, rogado, retirado a mi pequeña casa y dejado que el mundo me devorara. Pero yo ya no era esa mujer. Me aladé los hombros. Entonces deja que lo intente. Reunimos todos los documentos, cada testigo, cada mujer cuya vida había sido tocada por Casa Esperanza. Hablé con la oficina del alcalde, los ancianos de la iglesia, incluso con el presentador de radio local. Me aseguré de que si Mateo quería una guerra, no solo lucharía contra mí, sino contra toda una comunidad. Llegó el día de la audiencia judicial. Llevaba un sencillo vestido negro, con el pelo plateado recogido. Camila me apretó la mano antes de entrar. Mateo se veía peor que antes. Su traje colgaba suelto en su marco, sus ojos hundidos. Sentí un destello de lástima, pero rápidamente fue sofocado por la memoria. El juez, una mujer severa llamada jueza Morales, escuchó atentamente mientras el abogado de Mateo tejía sus mentiras. Afirmó que lo había coacinado, manipulado su dolor y adquirido fondos ilegalmente. Las acusaciones eran tan retorcidas, tan insultantes, que sentí que mis manos se apretaron en los puños. Cuando llegó mi turno, me puse de pie. Dije la verdad. Cada pedazo crudo y feo de ello. Como había confiado en mi hijo, dándole acceso a mis finanzas después de la muerte de su padre, creyendo que me protegería. Cómo controló mi vida, me humilló, me redujo a nada. Cómo me traicionó, me robó, y solo cuando le defendí finalmente perdió el control. Hablé de Casa Esperanza, de las mujeres que habían encontrado refugio dentro de sus paredes, de la chica que dormía en una de sus camas que estaba más segura ahora porque ya había dicho suficiente. Cuando terminé, la sala del tribunal estaba en silencio. Y luego, una voz de la galería. «Soy una de esas mujeres», gritó doña Isabela, levantándose lentamente. «La esperanza me salvó la vida». Otra voz.
Luego otro. Hasta que la mitad de la habitación estaba de pie. Estaba sin hogar. Ella me dio trabajo. Ella salvó a mi hijo. El juez parecía conmovido. Ella miró a Mateo y luego a mí. Señora Esperanza Álvarez, dijo, con su voz firme, este tribunal no encuentra evidencia de manipulación financiera. Además, reconoce la propiedad legal de sus activos y propiedades. Las reclamaciones son desestimadas y el demandante es multado por litigios maliciosos. Sentí lágrimas en mis ojos. Cuando salí del juzgado, rodeada de mujeres que habían estado a mi lado, Camila susurró, «Tú lo hiciste». Pero sabía que no era solo yo. Eran todas las mujeres en esa habitación. Cada mujer a la que había sido silenciada, desechada a un lado o le habían dicho que no era suficiente. Más tarde esa noche, regresé a Casa Esperanza. Valentina estaba en el jardín, su rostro iluminado por el suave resplandor de las linternas. «¿Se acabó?». Ella preguntó. Asentí. «Por ahora, hija. Pero la vida siempre encuentra nuevas formas de ponernos a prueba». Ella miró hacia abajo a sus manos. «Quiero quedarme aquí. Ayuda. Aprende cosas». Sonreí. «Entonces este es tu hogar». Esa noche, mientras estaba acostado en la cama, pensé en Fernando. De lo que diría si pudiera verme ahora. Imaginé su cálida risa, su mano áspera en la mía. Y por primera vez en años, me sentí en paz. Me desperté a la mañana siguiente antes del amanecer, el viejo dolor en mis rodillas anunciando como siempre lo hizo. Pero esta vez, se sintió diferente, no como un castigo, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que todavía estaba aquí. Que cada cicatriz, cada noche de insomnio, cada traición me había llevado a este momento. Me estiré lentamente, escuchando el débil canto de los pájaros fuera de mi ventana, y por primera vez en años, no sonaba como un recuerdo lejano. Abajo, la cocina ya estaba viva con el aroma del café y el pan dulce fresco. Valentina se paró junto a la estufa, volteando cuidadosamente las tortillas como si hubiera vivido aquí toda su vida. Camila se sentó en la mesa, garabateando notas en su agenda, su cabello todavía ligeramente húmedo por la ducha. Se sentía como en familia. No en el que nací, sino en el que elegí. Y, sin embargo, el fantasma de Mateo permaneció. No había mostrado su cara desde la audiencia judicial, pero la ciudad era pequeña. La gente susurraba. Dijeron que lo había perdido todo, la casa embargada, su coche embargado. Lourdes se fue con los niños a la casa de su hermana en Puebla. Un hombre una vez temía, ahora mezclando por el mercado con zapatos gastados, truequeando por restos. Una parte de mí sintió el dolor de una vieja madre, un instinto para arreglar, para alcanzar, para salvar lo poco que quedaba. Pero otra parte, más fuerte ahora, lo sabía mejor. Sabía que algunas heridas se pudran porque están destinadas a hacerlo, porque una persona se niega a sanar. Esa mañana, llegó una carta para mí. No de Mateo esta vez, sino de una mujer llamada Isabel Vargas. Un trabajador social de un pueblo vecino. Señora Esperanza, he oído hablar de Casa Esperanza y del trabajo que ha hecho. Tenemos un número creciente de ancianos desplazados, muchos que han perdido sus hogares, otros abandonados por sus familias. ¿Considerarías ampliar tu programa? Leí la carta 2 veces, mi corazón latía con fuerza. Me senté con Camila y Valentina en la mesa de la cocina y se lo conté. Camila sonrió. Tenemos el espacio. Y el corazón. Todo lo que necesitamos es la voluntad. Valentina alcanzó mi mano, con los ojos brillantes. Hagamaslo, mamá. Esa palabra. Mamá. Me pilló desprevenido, espesando mi garganta. Asentí, parpadeando hacia atrás el aguijón en mis ojos. Hagamaslo. Y así, lo hicimos. Sostuvimos una reunión en la plaza de la ciudad. Mujeres de todas las edades reunidas, curiosas. Hablé desde los escalones de la antigua capilla, contándoles mi visión, una segunda ubicación para Casa Esperanza, un lugar seguro para los descartados y olvidados. Hablé de mi propia traición, de la fuerza que había encontrado no en la venganza, sino en la reconstrucción. Cuando terminé,
Una mujer que apenas reconocí dio un paso adelante. Fue la primera esposa de Mateo, Luciana. Ella lo había dejado hace años, se había mudado a otra ciudad, había criado a su hija sola. Parecía cansada, su cabello estaba rayado de canas, pero había un fuego en sus ojos. Quiero ayudar, dijo ella. Sé lo que es sobrevivir a alguien como él. Y uno por uno, otros se ofrecieron como voluntarios. Mujeres a las que lastimó. Mujeres, otros hombres habían herido. Viudas, huérfanos, sobrevivientes. Se sentía como ver a un ejército salir de las cenizas. Pero la vida, como siempre lo hace, no fue a través de ponerme a prueba. Una semana antes de que se abriera el nuevo centro, Mateo se presentó en Casa Esperanza. Estaba solo en el patio, cortando las plantas de lavanda. Escuché los pasos vacilantes antes de verlo. Parecía más viejo. No solo en la cara, sino en la forma en que se comportaba. Hombros encorvados, una mirada ahuecada en sus ojos. Un hombre perseguido por sus propios errores. Me puse de pie, con el corazón firme. Mama Krasno. No soy tu mamá, dije de manera igual. Ya no. Se inmutó como si lo hubiera golpeado. ¿Yo? Necesito un lugar donde quedarme. De todas las cosas que podría haber dicho, eso fue lo último que esperaba. Deje que el silencio se extienda. Deja que se retorza en él. Crees que puedes traicionarme, robarme, humillarme, y cuando el mundo te da la espalda, puedes venir arrastrándote aquí. Daich. Colgó la cabeza. No tengo otro lugar. Sentí mil cosas a la vez. Rabia. Lastima. Encenso. Y en algún lugar debajo de él, un débil eco de la madre que solía besar sus rodillas raspadas. Pero ya no era ella. Señalé las puertas. Hay un refugio en la calle norte. Te llevarán una noche. Después de eso, estás solo. Lágrimas en sus ojos. Por favor, mamá. Lo corté. Enterré a mi hijo el día que vaciaste mi cuenta bancaria y me llamaste una carga. Esa mujer que solías controlar, se ha ido. Y estás mirando a la mujer que se levantó en su lugar. Se tambaleó hacia atrás, sus labios temblando, y por primera vez, vi todo el peso de sus elecciones asentarse sobre sus hombros. Un hombre destruido no por la mala suerte, sino por su propia mano. Se fue sin otra palabra. Me paré en el patio mucho después de que él se fuera, dejando que el viento llevara el último de mi dolor con él. Más tarde esa noche, Valentina vino a mi habitación. ¿Está bien? Ella preguntó. Asentí. Estoy libre. Ella se sentó a mi lado, y observamos las estrellas a través de la ventana abierta. ¿Crees que la gente como él cambia alguna vez? Preguntó en voz baja. Lo pensé. Sobre lo que la vida me había enseñado. Algunos lo hacen, dije. Pero no porque estén salvados. Porque deciden salvarse a sí mismos. Ella apoyó su cabeza en mi hombro. Y en ese momento, me di cuenta de que la mayor victoria no fue el caso judicial, o el segundo centro comunitario, o incluso hacer frente a Mateo. Fue esto. Una noche tranquila. Una chica que me llamó mamá. Una vida reconstruida no desafiando el pasado, sino en honor a lo que yo sobreviví. Y me juré a mí mismo que lo protegería todo. La mañana de la gran inauguración de la segunda Casa Esperanza llegó con una espesa niebla que colgaba sobre la ciudad, del tipo que hacía que los adoquines brillaran como vidrio. Salí, respirando el aire fresco, el aroma de la tierra mojada y las gardenias en flor enrollando a mi alrededor como un viejo y familiar chal. No estaba nervioso. No tenía miedo. Sentí algo que no había sabido en años, orgullo. No estoy orgulloso de la forma en que la gente lo usa como armadura, sino de un tipo profundo, constante y silencioso. El tipo que se asienta en tus huesos cuando te das cuenta de que has construido algo con tus propias manos ampollas, algo que nadie puede quitarte. Valentina y Camila ya estaban en el patio ensartando papel picado en tonos brillantes de carmesí, azul y amarillo. Las mesas estaban puestas, la comida se estaba cocinando y las mujeres, viejas y jóvenes, se movían como una familia preparándose para una reunión tan esperada. Ya no era solo un refugio. Era un movimiento.
La gente comenzó a llegar de las ciudades vecinas. Periodistas. Trabajadores sociales. Supervivients. Algunos vinieron en autobús. Otros caminaron millas. Las caras eran todas diferentes, pero la mirada en sus ojos era la misma. Ese hambre de pertenencia, de seguridad, de algo sólido en un mundo que con demasiada frecuencia los olvidaba. Los vi saludándose como viejos amigos, como si el trauma se reconociera a través de las fronteras. Al mediodía, el patio estaba lleno. Camila se paró a mi lado mientras el sacerdote local, el padre Ignacio, ofreció una bendición, su vieja voz llena de emoción. Cuando era mi turno de hablar, no usaba un micrófono. No necesitaba uno. Me paré en los viejos escalones de madera, mi voz llevaba sin esfuerzo. Me dijeron que era demasiado viejo, comencé. Demasiado pobre. Demasiado pequeño para importar. Mi propia carne y sangre intentaron borrarme. Pero todavía estoy aquí. Y no porque la vida fuera amable, sino porque me negué a dejar este mundo en silencio. Una ola se movió a través de la multitud. Esta casa, esta comunidad, fue construida por mujeres descartadas por otras. Somos las madres olvidadas, las viudas, las fugitivas, las que se quedaron atrás. Y, sin embargo, aquí estamos, no rotos, sino renacidos. Valentina se dio un paso adelante entonces, con las manos temblando, y por primera vez en público, habló. Mi nombre es Valentina. Mi Dolio. Mi abandonaron. Mi dejaron pudres. Pero Esperanza me salvó. Y ahora, quiero salvar a otros también. El aplauso fue atronado. Miré esas caras, Luciana, la ex esposa que dejó a Mateo años antes. Doña Isabela, la abuela cuyo propio hijo la desterró. La joven Sol, ahora embarazada de un niño que juró que nunca conocería la violencia. Y las docenas de otros cuyos nombres memoricé como oraciones. Esta era mi familia ahora. Después de los discursos, la música comenzó. Un trío local tocaba viejas baladas. Las mujeres bailaban, algunas con bastones, otras con bebés en las caderas. El aire olía a tamales, maíz tostado y chocolate dulce con canela. Y por un momento, se sintió como si el viejo mundo hubiera sido limpiado. Era tarde en la noche cuando me escabullía al jardín. Necesitaba un momento para mí. Me senté junto a la fuente que Fernando había construido hace años. Sus piedras ahora se desgastan suavemente. La luna era una moneda de plata perfecta por encima. La risa de las mujeres se desviaba de la casa. Sentí su presencia entonces. No como un fantasma, no como un recuerdo, sino como un calor en mi pecho. Lo hice, viejo, susurré. Finalmente lo hice. No esperaba que nadie más me encontrara, pero Valentina lo hizo. Se sentó a mi lado, tirando de sus piernas hacia su pecho. Hoy pensé en él, dijo suavemente. Mi padrastro. Pensé en todas las formas en que desearía poder lastimarlo. Pero entonces, me di cuenta de que no necesito. La miré, con el corazón apesado tanto de tristeza como de esperanza. ¿Por qué no? Porque ahora tengo una vida. Una buena. Y vivirlo, esa es la mejor venganza. Sonreí, cepillando un mechón de pelo detrás de su oreja. Eres más inteligente de lo que yo era a tu edad. Ella se rió. He tenido un buen profesor. La lección fue simple pero profunda. Tu valor no está determinado por las personas que no lo vieron. Estaba determinado por lo que construiste con las piezas que dejaron atrás. Me metí la mano en el bolsillo y saqué la pequeña y desgastada fotografía de Fernando y yo el día de nuestra boda. Se lo entregué. Quiero que tengas esto, dije. Así recuerdas de dónde vienes. Ella dudó. Pero es tuyo. Sacudí la cabeza. Ahora es nuestro. Las estrellas parpadearon por encima, y en algún lugar de la distancia, sonó una canción, una que Fernando solía tararear en el jardín cuando nadie estaba mirando. Cerré los ojos, dejando que me lavara. Y entonces me di cuenta de que este no era el final de mi historia. Fue el principio. Ampliaría los refugios. Lucharía por mujeres como Valentina. Llevaría la pancarta para los viejos,
los descartados, los que la sociedad llamó cargas. Porque la verdad es que nunca fuimos cargas. Los guerreros. Simplemente habíamos estado esperando para recordarlo. Y en ese pequeño patio en un pueblo que la mayoría nunca encontraría en un mapa, una revolución comenzó con nada más que manos cicatrizadas, corazones obstinados y la creencia inquebrantable de que incluso los rotos podían levantarse. Había perdido a un hijo. Había enterrado a un marido. Me habían humillado, abandonado, robado de todo. Pero al perderlo todo, finalmente, gloriosamente, me había convertido en mí mismo. Y mientras el aliento llenara mis pulmones, nunca jamás me silenciarían de nuevo.